Danos un solo corazón, que seamos uno en el amor. Danos un solo corazón. Danos un solo corazón. A dar comienzo a este tema que lo planteo como un interrogante y después cada uno pues que encuentre la respuesta, ¿no? Porque si a mí hay algo que me gusta es que entre todos podamos enriquecernos cada vez que voy a dar una charla. Si se acuerdan, hace 2 años, en el año, finales del 2015, comienzo del 16, el Papa Francisco convocó con la bula Misericordiae Vultus un año dedicado a la misericordia, un jubileo de la misericordia. Y en ese contexto, el Papa Francisco dijo: misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, el Dios cristiano tiene un nombre, lo podemos denominar misericordia. Y desde este epicentro de la misericordia se propuso que esta tendría que ser la viga maestra que sostiene toda la vida de la Iglesia. Todo en la acción pastoral de la Iglesia debería estar movido y revestido por la ternura con la que ésta se dirija a los creyentes, y nada en su anuncio y en su testimonio al mundo puede carecer de misericordia. Es decir, si seguimos a un Dios misericordioso, todo nuestro actuar, nuestro ser, nuestra misión debe estar revestido por esa misma misericordia de Dios. El diálogo interreligioso no quedó al margen de esta propuesta que hacía el Papa Francisco, sino que dijo el Papa que en la cuestión del diálogo interreligioso la misericordia también tenía que tener un papel importante. Y por ello ofreció la llave de la misericordia como aquella que debía abrir una nueva etapa en las relaciones entre el judaísmo, el islam y el cristianismo. Había que partir del Dios misericordioso como uno de los atributos más apreciados por las 3 grandes religiones monoteístas. De esta forma, Misericordiae Vultus no solo se acercó al concepto de misericordia desde el cristianismo, sino que lo abrió a otros creyentes que también profesan su fe en el único Dios misericordioso. La Iglesia, por tanto, que no rechaza nada de lo que hay de verdadero y santo en las otras religiones, así lo afirmó el Concilio Vaticano II, aprecia la revelación del Dios misericordioso vivida en las otras tradiciones religiosas. Y ahí está el texto de Misericordiae Vultus, el número 23, donde convocaba el año de la misericordia, donde el Papa decía, en rojo lo he subrayado, dice: la misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos de Dios. Más adelante, el islam, por su parte, entre los nombres que le atribuye al Creador está el misericordioso y clemente. Esta invocación aparece con frecuencia en los labios de los fieles musulmanes, que se sienten acompañados y sostenidos por la misericordia en su cotidiana debilidad. Pero no fue esta la primera vez que el Papa habló de la cuestión de las relaciones del Islam y el cristianismo basándose en el término misericordia. Ya en su exhortación apostólica del 2013, el Evangelii Gaudium, retomando un texto de Lumen Gentium, un texto del Concilio Vaticano II, decía que en esta época adquiere gran importancia las relaciones con los creyentes del Islam. Y dice: nunca hay que olvidar que ellos, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un único Dios misericordioso que juzgará a los hombres en el día final. Ante esta propuesta del Papa, las reacciones no siempre han sido positivas desde distintos campos y han estado marcadas por ciertos recelos y a veces por posturas demasiado extremistas, motivadas por un cierto miedo a la islamización de Europa, que han
alzado y se han alzado voces que critican al Papa de una especie de buenismo diplomático y valoran y rechazan incluso estas propuestas que hace el Papa Francisco. Se trata de posturas radicales donde se encuentran incluso sacerdotes y estudiosos de estos temas que escriben obras y que son muy prolíferos en web, en blogs y en redes sociales, y que incluso han llegado a escribir, me estoy acordando ahora del caso de un sacerdote francés que ha llegado a escribir al Papa rechazando esta forma de diálogo que él propone. Pero al margen de estas posiciones que son muy radicalizadas y que demonizan el Islam o lo consideran el anticristo y se niegan al diálogo, hay otras voces autorizadas de personas con una preparación en estos temas. Es el caso de este teólogo islamólogo egipcio, Shamir Khalil Shamir, jesuita, profesor en Beirut, en Roma y en París, autor de numerosos ensayos y libros sobre el Islam y su relación con el cristianismo, que en un artículo que él escribió en el 2013 a raíz de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco y la invitación al diálogo con el Islam, lo titulaba en la agencia Asia News. Él analiza los dos números que el Papa en Evangelii Gaudium dedica a la relación del cristianismo con el Islam. Y en una primera parte del artículo, él saca a la luz los numerosos elementos positivos expuestos por el Papa para este diálogo. Y en la segunda parte revisa los límites de sus afirmaciones. Y la primera frase que él va a analizar es aquella que el Papa dice: adoran a un Dios único, misericordioso. En su comentario, además de matizar el sentido de la unicidad de Dios, que podamos compartir ambas religiones, además se refiere a la cuestión de la misericordia con estos términos. Ese es el texto que les he copiado. ¿Qué significa la misericordia del Dios islámico? Y responde que él practica misericordia con quien quiere y no la practica con los que no quiere. Dios hace entrar en su misericordia a quien él quiere. Y hace referencia ahí al Corán, la Sura 48. Estas expresiones se encuentran en forma casi literal en el Antiguo Testamento, pero no se llega jamás a decir que Dios es amor, tal como expresa San Juan, la primera carta de Juan. En el caso del Islam, la misericordia es la del rico que se inclina hacia el pobre y le concede algo, pero el Dios cristiano es aquel que desciende hacia el pobre para elevarlo a su nivel. No muestra su riqueza para ser respetado o temido por el pobre, sino que se dona a sí mismo para hacer vivir al pobre. Es la opinión de Khalil Shamir respecto a esa idea, matizaciones sobre el concepto de misericordia que aparentemente pueden significar lo mismo, aunque como vemos existen diferencias en una y otra religión. A similares conclusiones llega el cardenal Walter Kasper tras analizar el concepto de misericordia en un congreso, en un simposio organizado en Roma por el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Y dice el cardenal que la comprensión cristiana de la misericordia supera el concepto coránico de misericordia, refiriéndose a la misericordia cristiana, basándose en la encarnación y en la crucifixión, que son excluidas y negadas en el Corán. Aunque critica también a los de dentro, critica a los cristianos, aunque esto no quiere decir que los cristianos hayan vivido siempre en plenitud este significado de la misericordia. Ante esos planteamientos yo he lanzado así de pronto los pros y los contras de lo que podría ser el diálogo, y ahora yo quiero profundizar en la misericordia a partir del Corán, porque creo que hay una base y un campo amplio que nos puede llevar a convergencia, a diálogo y a poder establecer una conexión interesante entre ambas religiones. Lo que sí es necesario es reflexionar sobre este tema
de la misericordia en el Corán y sus vínculos con la tradición cristiana. Y es más, yo creo que una reflexión seria desde el Corán sobre la misericordia puede ayudar al Islam a reinterpretarse desde este concepto y romper muchas visiones de violencia, de recelos que se están teniendo actualmente hacia el Islam. Con esta conferencia soy lo menos políticamente correcto que existe, porque de hecho en el diálogo interreligioso una de las cuestiones que se nos dice es que no se suele tocar el concepto de Dios, porque vamos a diferir siempre. Y en esto, pues, permitidme la licencia. El esquema que voy a seguir es tomar conciencia en un primer momento de la importancia de la teología de los nombres de Dios en el Islam. En segundo lugar, a partir de esa importancia de la teología de los nombres, y por eso los listados de los 99 nombres de Dios, propongo un redescubrimiento del Dios clemente y misericordioso, que precisamente está en los 3 primeros títulos que se le ofrecen en el listado de los 99 nombres. Y a partir de ahí, la posibilidad del nacimiento de una nueva teología islámica basada en el concepto de misericordia que ellos denominan Rahma. Y por último, unas conclusiones, que ya será algo mucho más personal y totalmente discutible, como todo lo que voy a decir, sobre las repercusiones que esto puede tener para el Islam actual, especialmente en Occidente. Pues vamos al punto primero, la importancia de la teología de los nombres de Dios. Los nombres divinos ocupan un lugar privilegiado tanto en la reflexión teológica y la exégesis como en la piedad musulmana. Hay autores como primero Al-Ghazali, que en el siglo XI escribe esta obra, Los 99 nombres más hermosos de Dios. El árabe lo intento evitar porque no lo conozco, seguro que muchos de los de aquí lo pueden hacer mejor que yo, así que lo evito. Pues Al-Ghazali puede ser considerado lo que para los cristianos un San Agustín, por ejemplo, y de hecho esta obra de los 99 nombres más hermosos de Dios ha sido traducida al inglés en la década de los 90 con numerosas reediciones. Quiere decir que esta doctrina de Al-Ghazali sobre los 99 nombres más hermosos de Dios ha sido bastante extendida en Occidente. Ocurre lo mismo con Ar-Razi, el tratado sobre los nombres divinos, también de finales del siglo XI, principios del XII, cuyas obras ambas han sido bastante difundidas en los últimos tiempos en Occidente. Ambos autores fueron defensores de la escuela del imán al-Ash'ari. Este nombre es importante que nos quedemos con él porque influye mucho en el concepto del Islam que estamos teniendo actualmente en Occidente. Más adelante lo retomaremos. En cuanto al estudio de los nombres de Dios, es de tal importancia que se considera dentro de la reflexión musulmana, teológica musulmana, lo que se llama el Kalam, la teología islámica es Kalam, se ha considerado como el pórtico de entrada de la teología musulmana. Y dicen, la mejor aproximación para poder profundizar en la religión islámica, que es exclusivamente teocéntrica, es decir, ¿a qué responde la teología? Pues a dar una respuesta al nombre de Dios. Por ello, la recitación diaria de los 99 nombres de Dios, que son los calificativos de Dios usados tanto en el Corán como en la tradición, la Sunna, que lleva, según cuenta el hadith de Abu Huraira, que quien recita y quien memoriza estos 99 nombres de Dios entrará en el paraíso. Dios tiene 99 nombres, 100 menos 1, y quien los guarde en su memoria entrará en el paraíso. Y ese es el tashbih, ¿no? Que tasbih
con el que normalmente se van recitando los nombres de Dios. Claro, presentar esta idea de memorizar 99 nombres y con eso entro en el paraíso parece una visión muy superficial de la salvación dentro del Islam. Actualmente, más que la idea de memorizar, de recordar, esa memoria se refiere más bien a conocer y a comprender. Y así sí podemos entender que la persona que recita comprendiendo y profundizando el nombre de Dios, es decir, está entrando en el misterio de Dios, pueda alcanzar la salvación. Precisamente en el conocimiento de Dios a través de sus atributos radica una primera dificultad teológica del Islam. La pregunta sería, si Dios es trascendente y radicalmente diferente a la criatura, ¿el lenguaje creado puede llegar a expresar la realidad de Dios sin traicionarla? Es decir, ¿nuestro lenguaje humano puede llegar a abarcar el concepto de Dios en sí mismo? Y ante esta pregunta se han dado como dos respuestas en la historia de la teología. Una, la de los mutazilíes, donde usando el razonamiento teológico se llega a decir que el nombre no se identifica con lo nombrado. Es decir, los mutazilíes defienden que cuando la razón muestra que un término es conveniente aplicarlo a Dios, es lícito hacerlo. Hay una posibilidad de establecer un conocimiento por analogía de Dios. Y otra de las escuelas que han querido responder a esta cuestión del nombre de Dios y de la relación de los atributos con el concepto de Dios ha sido, y aparece de nuevo, Ash'ari, el imam Ash'ari, que identifica el nombre con Dios. Es decir, esos nombres han sido revelados por Dios y han de ser aceptados tal cual sin necesidad de usar la razón, pues es algo absolutamente trascendente. Vemos que en esta forma de interpretar la teología estamos desde un sentido más literalista y un sentido mucho más analógico. Estas son las dos grandes tendencias en el kalam o la teología islámica vinculada a los nombres de Dios, aunque veremos que pronto esta escuela de los mutazilíes será absorbida por la de Ash'ari. Lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, viendo que esta cuestión de los nombres de Dios tiene una trascendencia importante, espero no perderos demasiado con todas estas teorías. Vamos concretando poco a poco. Viendo la importancia de esta cuestión de los nombres de Dios, y la aproximación a un nombre particular favorecerá una determinada teología con una serie de consecuencias para la comunidad islámica. Así, por ejemplo, si nos acercamos a un concepto de Dios como juez, como el humillador, como el que tiene en cuenta todas las cosas, las consecuencias para la vida del fiel musulmán serán diferentes a si nos acercamos a un concepto de Dios desde las categorías como del clemente, del misericordioso, del humilde. Es decir, la teología ha ido marcando también serias consecuencias en la forma en que el fiel se relaciona con Dios. No me relaciono igual con un Dios que me vigila para castigarme que con un Dios que me contempla, acepta mi debilidad y me perdona. La primera gran escuela que hemos nombrado, la de los mutazilíes, que procede del califato de Bagdad, tomó como punto central la afirmación de la justicia de Dios como atributo fundamental. No partió del concepto del misericordioso. Dios es perfecto, Dios es justo, recompensa o castiga las buenas acciones y además Dios es libertad absoluta, puede usar incluso el libre arbitrio. Los mutazilíes fueron suprimidos por las dos grandes escuelas teológicas del Islam suní, la de Ash'ari
y una equivalente en Asia Central, la de Maturidi, pero que doctrinalmente son similares. Una en Irak y la otra en Asia Central. Ambas se centraron en los nombres de Dios asociados al conocimiento, a la voluntad y a la vida. Pero tampoco tuvieron en cuenta otros atributos más vinculados a la compasión, a la misericordia o a la cercanía de Dios a los hombres. A pesar de que en los listados de los 99 nombres de Dios empieza por el Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, el Dios, el compasivo, el misericordioso. A partir del siglo XIX, sin embargo, hay un grupo de teólogos sunníes y chiíes que trabajan por ofrecer un nuevo kalam, una nueva teología islámica con una reflexión teológica renovada basada en la comprensión de la compasión de Dios. Y tenemos, no voy a decir todos estos nombres, pero sí porque vean que existe un movimiento de renovación de la teología islámica a partir de este concepto de la rahma, que sería la misericordia. En Siria, en India, en Turquía, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, dentro del Islam suní, y ahí tiene los autores que están trabajando este nuevo concepto desde el que articular una nueva teología islámica, dentro del Islam chií, también en Irak fundamentalmente, donde se encuentra, y en Irán, donde se encuentran también autores trabajando. Y vamos a Occidente, donde desde el siglo XIX comienza, 20 fundamentalmente, comienza también a trabajarse este concepto de la rahma como principio articulador de la teología islámica. Tenemos al teólogo Livio Falaturi, que ya en 1992 definió el Islam como la religión de la rahma o de la misericordia. El Islam es religión de misericordia. Y más recientemente, Muhannad Khorshid, que es de origen libio y actualmente está en Austria, profesor, también en Alemania, en la Universidad de Münster, que ha escrito una obra en el 2012, ahí en alemán, Islam ist Barmherzigkeit, o Islam es misericordia, principios para una religión moderna, que basa todos sus estudios en cómo es posible articular a partir del concepto del Dios misericordioso del Islam una nueva teología y un nuevo concepto de Dios que pueda hacer frente incluso a todas estas tendencias violentas que intenta justificar el terrorismo o la guerra a partir del Corán. De hecho, se ha hablado ya de Aref Falih Nayet, ha hablado de una rahmatología dentro del Islam, es decir, una teología basada en el concepto de misericordia. A pesar de todo, siendo realistas, no es la línea que siguen todos los teólogos musulmanes. Y está claro que esta línea, que prácticamente está comenzando, necesita una mayor consolidación y una mayor recepción en la teología islámica. Ahora bien, esta idea que plantean estos autores, y es donde quiero profundizar ahora, puede sostenerse a partir del Corán, porque pueden ser unas ideas que ellos hayan sacado o entresacados, pero ¿es posible sostenerla desde el Corán, que es donde vamos? ¿Es posible fundamentarla en la Sunna, en la tradición dentro del mundo islámico? Pues eso es lo que nos preguntamos en este tercer apartado. Basándonos en estos autores que he presentado, vamos a exponer los fundamentos de esta reinterpretación del Islam a partir del concepto de la rahma. Es significativo
que los listados de los 99 nombres de Dios estén encabezados por Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, que hemos traducido en castellano como Dios, el Clemente, el Misericordioso, teniendo en cuenta que esos listados tienen su fundamento en los nombres revelados en el Corán. No es indiferente que estos 3 nombres ocupen los primeros puestos. De hecho, hay quien ha llegado a afirmar que los nombres de Allah y Ar-Rahman sintetizan el conjunto de los nombres y atributos divinos. Un famoso estudioso, Jacques Jomier, tiene un estudio sobre el nombre divino Ar-Rahman en el Corán y explica que incluso estos nombres pueden considerarse como equivalentes. De hecho, es el único atributo por el que se designa al mismo Dios en el Corán y se muestra incluso equivalente. Por eso hay que estudiarlo de una forma especial. Siguiendo a Jomier, el nombre de Allah designaba al Dios creador reconocido por los habitantes de la Meca, familiar para ellos porque así, con el nombre de Allah, eran denominadas otras divinidades secundarias en la Arabia preislámica politeísta. Por ello Mahoma usa este nombre para referirse al Dios único, aportándole el monoteísmo frente a las otras tribus que eran politeístas. En cambio, cuando usa el nombre de Ar-Rahman, era el nombre con el que se designaba a Dios en ciertas zonas de Arabia, como el Yemen, probablemente por la influencia de comunidades judías y cristianas, y los mecanos, los habitantes de la Meca, les resultaba extraño y eran recelosos con el uso de este nombre. Por eso el profeta va a preferir denominar a Dios con el nombre de Allah, que era mucho más familiar para los habitantes de la Meca. Ahí tienen distintos textos del Corán donde se aparece de una manera equivalente el modo de llamar a Dios como el compasivo, aquí traducido, que sería Ar-Rahman. Cuando ven los infieles no hacen sino tomar la burla. ¿Es este quien habla mal de vuestros dioses? Y no creen en la amonestación del compasivo, que es equivalente a decir de Dios, de Allah. Cuando se les dice prosternaos ante el compasivo, dicen: ¿y quién es el compasivo? Vamos a prosternarnos solo porque tú nos lo ordenes, y esto acrecienta su repulsa. Invocad a Dios o invocad al compasivo, es lo mismo. Y en la siguiente cita de la sura 13, niegan al compasivo. Di: es mi Señor, no hay más Dios que Él. En Él confío y en Él me vuelvo arrepentido. Por tanto, son dos nombres que en el Corán aparecen como sustitutos unos del otro. Pero por estos recelos que tuvieron con los habitantes de la Meca, se prefirió el nombre de Allah para referirse a Dios frente al de Ar-Rahman. Esta polarización ha ejercido también una influencia sobre la teología islámica, que ha dejado en un segundo lugar una rica doctrina de la misericordia de Dios que, en mi opinión, debería ser recuperada dentro de la teología islámica. Habrán escuchado muchas veces esta llamada, ¿no? Bismillah, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, que es la llamada a la oración, pero lo habrán escuchado también muchísimas veces en boca de musulmanes cada vez que comienzan cualquier actividad de tipo importante, sea para comer, sea para conducir, para beber, para entrar o salir de casa, para antes de hacer un discurso, incluso antes de mantener relaciones sexuales, porque es como toda la vida del musulmán está sostenida por la misericordia. Pues esta Bismillah es el comienzo de la primera sura del Corán. De hecho,
De las 114 suras que componen el Corán, 113, a excepción de la sura 9, van precedidas por lo que se conoce como la Bismillah, y es como comienza la primera sura, también llamada la Al-Fatiha, la que abre el Corán. El hecho de que haya una que no comience por esta Bismillah, según exegetas del Corán, es porque en su origen esta sura formaba una misma con la precedente, y por eso parece que se rompe y es la única que no comienza. Pero en sí podemos decir que todas las suras del Corán comienzan en el nombre del Dios compasivo y misericordioso. ¿Esto qué significa? Pues que el musulmán, cada vez que se enfrenta al Corán, lo hace en el nombre del Dios compasivo, en el nombre del Dios misericordioso. Y que la compasión y la misericordia de Dios hace que se convierta para aquel que lo va a leer en el principio hermenéutico, en la clave interpretativa desde la que interpretar lo que va a leer. En el nombre del Dios, el compasivo, el misericordioso, y tienen la primera sura. Hay autores, como es el caso de Angélica Neuwirth, que considera que la Bismillah es la quinta esencia o la madre de la escritura y el código desde el que se descifra toda la teología islámica. Dentro de la Bismillah aparecen estos dos términos, Ar-Rahman y Ar-Rahim, que tienen una misma raíz, proceden de Rahma, pero al mismo tiempo tienen su raíz, la raíz semítica Rehem, que nos sirve, que la usamos tanto los judíos, los cristianos como los musulmanes. Este vocablo Rehem tiene un componente maternal, porque se refiere al útero en el cuerpo de la mujer, como el lugar donde se engendra la vida, generando así un sentimiento de amor, de cuidado, de dulzura del corazón de la madre hacia el fruto de sus entrañas. Pero al mismo tiempo evoca las entrañas y las vísceras como la cuna de los sentimientos y el lugar de las emociones, es decir, desde donde brota la misericordia. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cuando hablamos de misericordia en las tres grandes religiones monoteístas, estamos hablando de un Dios que es misericordioso, que es capaz del perdón, que es capaz de la clemencia, que es capaz de la piedad. Y en esa raíz semítica estamos todos en el mismo campo común. Ahora bien, por el hecho de tener la misma raíz, como pueden ver, Ar-Rahman, Ar-Rahim, podemos decir que se trata de dos conceptos repetitivos que son redundantes dentro de la Bismillah. Pues hay autores que consideran que estos dos términos no son sinónimos, sino que tienen matices y significados distintos. Ar-Rahman, por ejemplo, en el Corán solo es aplicado a Dios, mientras que Ar-Rahim sí es aplicado también a las criaturas, es aplicado a los hombres. Ar-Rahman representa la vehemente y apasionada naturaleza de la misericordia de Dios, en tanto que es aplicada al divino, al increado, indicando así que la misericordia es una cualidad exclusiva de Dios. Por el contrario, Ar-Rahim designa la misericordia aplicada a la criatura, es decir, se refiere a la permanencia y a la continuidad de la misericordia sobre lo creado. Por tanto, Dios no es sólo el creador del mundo por su absoluta misericordia, sino que no ha abandonado su creación y además la cuida y la sostiene. Ni siquiera el profeta recibe el nombre de Ar-Rahman. Os ha venido un enviado salido de vosotros, le duele que sufráis, anhela vuestro bien,
con los creyentes es manso y misericordioso. Lo dice la Sura 9, la Aleya 128. Y cuando se refiere ahí al profeta como el misericordioso, utiliza el término Ar-Rahim, pero Ar-Rahman solo dedicado a Dios. Ya hemos visto antes cómo había suras que hablaban de Ar-Rahman como un sustitutivo del nombre de Allah. Invocad a Dios o invocad al compasivo. Vuestro Señor es el compasivo. Ar-Rahman y Allah se ponen a un mismo nivel. En la sura número 6, por 2 veces, la misericordia aparece como una prescripción que se ha impuesto Dios mismo. Es decir, Dios se obliga a sí mismo a ser misericordioso, de tal manera que todo en él tiene inscrita la ley de la misericordia. Es su principio supremo de obrar. Todo lo que brota de Dios ha de llevar la marca de la rahma. Di en el segundo cuadro, el de la derecha, ¿a quién pertenece lo que está en los cielos y en la tierra? Di a Dios. Él mismo se ha prescrito la misericordia. Cuando vengan a ti los que no creen en nuestros signos, di paz a vosotros. Vuestro Señor se ha prescrito la misericordia. Él es indulgente y misericordioso. Y esa misericordia de Dios en el Corán no conoce fronteras. Él dirá, inflijo mi castigo a quien quiero, pero mi misericordia es omnímoda. Y cuando se refiere al Dios misericordioso, en la sura número 40, tú lo abarcas todo en tu misericordia y en tu ciencia. Existe un hadith del profeta que dice que cuando Allah creó el mundo, se reservó para sí el 99% de su compasión o su misericordia como Ar-Rahman, y esparció el 1% sobre todo lo que había creado. Incluso los animales comparten ese porcentaje de la misericordia de Allah. ¿Y qué ocurrió con el 99% que se reservó Allah cuando repartió la misericordia en el mundo? Pues dice que ese 99% ha sido prometido a los creyentes para el día del juicio, donde se manifestará definitivamente la infinita misericordia de Dios. De tal manera que la misericordia prevalecerá sobre el castigo, pero como se ha dicho, como se ha dicho, él mismo se ha prescrito la misericordia. Según lo que hemos visto, resulta innegable la importancia de la definición de Dios como Ar-Rahman, distinguiéndolo de Ar-Rahim, que es usado para las criaturas. Ar-Rahim designa a Dios en su relación con las criaturas, no solo en tanto que Él muestra su misericordia con la creación, sino en tanto que sigue vinculado a ella, la sostiene y sigue ligado a ella por lazos de misericordia. De forma poética, podríamos decir que el atributo de Ar-Rahman es como el cielo luminoso y Ar-Rahim es como un rayo celeste y cálido que vivifica al hombre. Sería esa manifestación de la misericordia trascendente de Dios sobre la criatura, o como la matriz de la misericordia y la relación maternal que Dios establece con todo lo creado en todo su obrar. Otro de los conceptos importantes dentro de la teología islámica es este de los signos, ayat, de la misericordia de Dios. Siguiendo el hadith del profeta, nos fijaríamos ahora en el 1% de la misericordia que Dios ha esparcido por el mundo. Estos serían signos operativos de la acción misericordiosa de Dios en lo creado. La misericordia, como atributo y definición del mismo Dios, se extiende a toda la creación. Todo su obrar está transido de misericordia, y en todo encontramos signos o huellas de la misericordia. Ahí encontramos en la sura 30
Entre sus signos está el envío de los vientos como nuncios de la buena nueva, para daros a gustar de su misericordia, para que naveguen las naves siguiendo sus órdenes y para que busquéis su favor, y quizás así seáis agradecidos. El viento es un ayat, un signo de la misericordia de Dios, manifestación de su misericordia. Mira las huellas de la misericordia de Dios, cómo vivifica la tierra después de muerta. Tal es en verdad el vivificador de los muertos, Él es omnipotente. Son numerosas las aleyas que se refieren a toda la creación como signos de la misericordia de Dios. La lluvia, el viento, el agua, el cielo, el sol, la luna, los cereales, los olivos, las palmeras, los animales, la diversidad de las lenguas, de los colores. Además de la creación, la historia en sí misma es un signo de la Rahma. Y así lo hace en esta sura 19. Recuerdo de la misericordia que tu Señor tuvo con su siervo Zacarías. Es decir, la relación que Dios establece con el hombre está marcada por la misericordia. También el envío de los profetas son un ayat de la misericordia de Dios. Cuando se apartó de ellos y de los que servían en lugar de servir a Dios, les regalamos a Isaac y a Jacob. Les regalamos de nuestra misericordia y le dimos una reputación buenísima. Y también en el nacimiento de Jesús aparece que Él es signo para la gente y muestra de nuestra misericordia. Así en el diálogo del ángel Gabriel con María, dijo ella: ¿cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal ni yo soy ramera? Así será, dijo. Tu Señor dice: es cosa fácil para mí, para hacer de Él signo para la gente y muestra de nuestra misericordia. Y la misericordia se manifiesta también en el envío del profeta, de Mahoma, y por supuesto también del Corán. Nosotros te hemos enviado, no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo. Te hemos revelado la escritura, el Corán, como aclaración de todo, como dirección y misericordia, como buena nueva. Esta misericordia se ejercerá de una forma especial el día del juicio como indulgencia. Cuando se refiere al Dios misericordioso, llega a decir: los desgraciados estarán en el fuego, gimiendo y bramando eternamente mientras duren los cielos y la tierra, a menos que tu Señor quiera otra cosa. Tu Señor hace siempre lo que quiere. Y en esa arbitrariedad o en esa libertad de Dios es donde aparece de nuevo la prescripción de la misericordia. Basándonos, por tanto, en estos conceptos de Ar-Rahman, Ar-Rahim, la importancia que tienen dentro de la Bismillah, dentro de la vida del musulmán, dentro de la interpretación del Corán, dentro de los nombres de la teología islámica, yo creo que son injustificables las relaciones de Dios con el hombre desde las claves de la imposición y del castigo o del miedo, de la obediencia ciega, del dominio o de la sumisión. Una teología desde la perspectiva de la misericordia de Dios requiere al menos reconsiderar el Islam en otras claves de cercanía, de comprensión, de benevolencia, de compasión y de ternura, que son necesarias para que se ajuste más a la verdad del Corán. Y ahora unas conclusiones que yo aporto a raíz del estudio de este tema. Yo creo que una reinterpretación del Islam desde el concepto de la Rahma está totalmente justificado desde el Corán y la Sunna. No es invención de unos cuantos teólogos que a partir del siglo XIX reflexionan. Y puede ayudar a Occidente a acercarnos al Islam desde una nueva perspectiva que rompa con nuestros prejuicios y nos haga distinguir entre el Corán, el Islam y la interpretación violenta del Islam. Por otro lado, puede ayudar también a los fieles musulmanes a contrastar su vivencia del Islam con otra perspectiva que también está presente en el Corán y justificada en el Corán. Al abrir
una nueva perspectiva, se nos abre la posibilidad de una nueva interpretación del Islam que ha estado excesivamente marcada por la teología de Ash'ari, más bien conservadora y fundamentalista, y Al-Ghazali desde el siglo XI, que nos ofrecieron la visión de un Dios desde el juicio frente a un Dios de la misericordia, un Dios que goza plenamente del libre albedrío y que actúa con total arbitrariedad y que llega incluso a contradecir las leyes de la naturaleza. Sin duda, esta visión de Dios ha servido a determinados estados para justificar desde el Islam regímenes totalitarios, haciendo al mismo tiempo que el Islam no pueda ser compatible, por ejemplo, con la democracia. Por tanto, esta nueva línea de la teología rechaza cualquier tipo de absolutismo salafista o wahabista impuesto por determinados estados, entre ellos Arabia Saudita, en el Islam suní, y que se ha extendido hacia Occidente por la financiación y la construcción de mezquitas bajo su protección. En tercer lugar, habría que evitar el radicalismo que el Dios del Corán, el radicalismo de afirmar que el Dios del Corán tiene esencialmente un atributo, que es el de la misericordia. No nos podemos ir al otro extremo. No hay que obviar que existen 99 atributos divinos, y podríamos decir que incluso más, que se llegan hasta los 200. Y que existen también otros conceptos dentro del Islam. Pero sí que es verdad, y así lo hemos justificado, que este de la Rahma, dentro del orden incluso y de la enumeración de los nombres de Dios y su importancia dentro del Corán, tiene un papel primordial y que debería poderse utilizar como clave interpretativa de la teología islámica y con esto de la piedad y de la vida del fiel musulmán. Esto supone un cambio radical en la forma de relacionarse del hombre con Dios. Desde esta perspectiva, el hombre no actúa movido por el miedo al infierno, porque todo ha sido signo, ayat, de la misericordia de Dios, sino que el hombre se desaparece del horizonte de la vida del ser humano la idea de un Dios sentado sobre un trono que da órdenes, pues la relación con Dios es respuesta a la misericordia que ya ha recibido. Y al desaparecer el miedo nace la libertad. La misericordia se presenta hoy en día como una categoría esencial a tener en cuenta también en el diálogo interreligioso, como ha intuido el Papa Francisco y así nos lo ha propuesto. Es un punto desde el que partir y que invita siempre a la inclusión y no a la exclusión, que nos permite no solo a los cristianos reconocer la presencia de Dios en las otras religiones, sino también a los musulmanes reconocer en el cristianismo y en el judaísmo ayat del actuar misericordioso de Allah. De hecho, Jesús ha sido un signo de misericordia como lo ha sido el profeta. Quiere decir que en el diálogo nos encontramos dos religiones que hemos tenido en el seno y en los fundamentos de nuestro ser revelación de la misericordia de Dios. Y a partir de ahí se puede comenzar un diálogo fructuoso. También existen los límites y lo hemos planteado al comienzo de esta charla. En nuestra exposición se ha presentado siempre a un Dios compasivo, misericordioso, indulgente, pero en el Corán se excluye cualquier tipo de vulnerabilidad de Dios. Cuando el cristiano habla de la misericordia de Dios, le pone un rostro, que es el de Jesucristo, y más que un rostro, una escena, que es la del Gólgota, y la de un Dios roto en su humanidad. Este concepto de Dios misericordioso es inconcebible en el Islam, que nos presenta un Dios compasivo que siempre establece relaciones desde arriba, aunque está muy cercano al hombre. En el Islam, ni siquiera basándonos en el concepto de misericordia, nunca llegan a superarse las fronteras entre Dios y el hombre, a pesar de que la Sura 50 en la ley 16 afirma que Dios es más cercano al hombre que su vena yugular.
Pues muchísimas gracias por vuestra paciencia. Somos un solo corazón.